Hay momentos en los que uno echa la vista hacia atrás. Es habitual comparar nuestra vida con la que llevábamos a inicios de año, o rememorar cómo éramos hace una década y volver a mirarnos en el presente. Cuando opinamos que no estamos en el punto que deseábamos, nos sentimos malogrados. Eso es el fracaso. Una casilla en la que caemos por diversos motivos. Uno de ellos es la degeneración moral, física o psicológica a la que podemos vernos sometidos a causa de los sucesos de la vida. Y precisamente este es el subtítulo de la obra que nos ocupa. Hoy hablamos del Gnomón y el péndulo, de José Ruiz Mata, una novela en la que el escritor jerezano expone cómo el fracaso nos conduce a la degeneración y cómo la degeneración nos precipita al fracaso. El Gnomón y el péndulo es la segunda de una trilogía en marcha. La novela que la inició es Indeciso Abril, en la que el fracaso se presenta como consecuencia de la impotencia que genera la posibilidad de dicho resultado. Volviendo con la segunda, se nos anticipa una obra cargada de simbolismo. Un título como este, con esa palabra, gnomón, tan poco habitual en nuestro habla, o el péndulo que la novela nos lleva a pensar en el de Foucault, contrasta con la historia de Juan, el porquero con oscuros trastornos psíquicos marginado en un pueblo cuyos habitantes parecieran compartir el mismo destino. Para Carlos López Ramos, crítico literario que abordó la narrativa de Ruiz Mata, tanto el péndulo como el gnomón, el indicador de las horas en los relojes solares, constituyen claras alusiones a la monstruosidad del tiempo, al terrible paso de las horas y a sus devastadoras repercusiones. Lo cierto es que de Juan vamos conociendo retazos de su vida conforme avanzan los capítulos, pero el primero de ellos es muestra suficiente para conocer al porquero. Encontramos a un hombre que, tras su lectura, realiza la rutinaria, ceremonial podríamos decir, limpieza de su arma. Con extremada lentitud, como si estuviese ejecutando una ceremonia ancestral, realizando una labor que no por menos cotidiana fuese menos ardua, extrajo los 2 cartuchos para luego desencajar, con visible habilidad, todas las piezas de la escopeta y desplegarlas sobre la mesa en pulcra armonía de mayor a menor. Las limpiaba por orden y con innecesario esmero, ya que esta función la ejercía cada noche, pero pensaba que un arma siempre tiene que estar a punto. Nunca se sabía cuándo o para qué se tendría que usar. Se nos presenta un ambiente tétrico, una noche en la que las sombras pueblan el vacío como fantasmas desorientados. Tan solo se oye el zumbido de la lámpara de gas que acompaña a Juan, y a veces los ruidos de animales, entre ellos los cerdos, cuyo instinto primario le hacen perseguir a las hembras. Encontramos en las primeras páginas lo que serán constantes en la novela, un ambiente lóbrego en que se manejará su protagonista, que se gana la vida en un repugnante criadero de cerdos cuyo instinto sexual descrito recuerda inevitablemente a lo vil que puede llegar a ser el humano. Todo esto lo iremos viendo conforme avance el análisis. Mientras tanto, sigamos con Juan, quien ya ha terminado con la limpieza del arma. Se desnudó por completo. Tan solo se había dejado el colgante que su madre le regalara antes de morir, un triste hueso de la cabeza de una corvina pendido de una cadena barata, de tan mal metal que le dejaba un rastro verdoso en el cuello con el sudor. Su tarea la ejecutaba sin querer mirar hacia el espejo del armario, del que había sacado un traje antiguo de su madre y que a él le quedaba un poco largo y estrecho. Los zapatos de tacón convertían en su mente a sus torpes y regordetas piernas en esbeltas columnas que podían soportar el cuerpo de una mujer deseosa y deseable. Antes hicimos referencia a los trastornos de Juan. El travestismo no es necesariamente uno de ellos, pues el narrador nos aclara que no es que vaya vestido de mujer, sino de madre, y vestido con su ropa se ve a sí mismo con un cierto encanto que lo va excitando. Para Freud, el complejo de Edipo es algo universal, que va más allá de la conocida tragedia de Sófocles y la mitología griega. Los inconscientes deseos incestuosos durante la infancia se frenan ante la autoridad, también inconsciente, del padre. Esta es una fase en la que el complejo de Edipo se cancela, pero si esta no ocurre, sucede la parafilia. No es la única que presenta Juan. El hallazgo que sigue tras descubrir las luces cercanas al río al final del primer capítulo revelará otra de ellas. Aunque si se sigue leyendo, encontraremos que quien inicia el segundo no es sino el narrador de esta historia hablando de sí mismo.
Se trata de un alegato de sinceridad en el que se admite que no está claro el porcentaje de realidad y de suposición en el texto, pero en el que queda claro que ha tenido un resultado terapéutico en él. Desde que escribí estas páginas, algo nuevo surgió en mí, y de ese crédito aún pervivo, aunque necesite de una nueva solvencia para continuar con mi senda. Pero también es posible que estas páginas puedan servir al supuesto lector para especular sobre la naturaleza humana, la sutil línea que nos separa del fracaso, del abandono, de la degeneración. A lo largo de la lectura iremos conociendo las reflexiones del narrador en torno a temas más elevados de los que pudiera plantearse el porquero, cuya vida se reduce al cuidado de cerdos, una labor ardua y sucia. Por lo demás, Juan pasa el rato en el prostíbulo local, donde acostumbra espiar a los clientes en complicidad con la dueña, delatando así otra de sus parafilias, el voyeurismo. La consulta de una enciclopedia ilustrada es su único contacto con el mundo más allá del pueblo, pero una pareja de lo que parecen ser dos hippies nudistas se estaciona en el río. Juan los observará rencoroso de que hayan entrado en su territorio, pero también con la excitación de contemplarlos sin que ellos lo sepan. Lo mismo hace con la niña que los acompaña, también desnuda, cuando orina sobre la tierra ante la mirada de Juan, escondido en los arbustos. Esto nos hace suponer que la pedofilia es otra de sus desviaciones. Igual podemos decir más adelante de la zoofilia, cuando empieza a sobar a una de sus cerdas. Pero tengamos en cuenta que todo esto nos lo representa el narrador del segundo capítulo. No se trata de un ser omnisciente, sino de un testigo de los hechos que reconoce cierto porcentaje de su posición en su relato. Se trata de alguien del pueblo, del que Juan ni siquiera repara en su presencia, pero este contempla al porquero en diferentes momentos. En el prostíbulo, cuando la dueña del lugar le sirve y se mofa de él a partes iguales. En el casino, donde se pasa de vez en cuando a ver jugar a los vecinos sin mayor interacción con ellos. El narrador parece sentir cierto aprecio hacia Juan, comprende la rabia interior que ve en él, esa que le provoca el deseo de salir con su limpia escopeta y acabar con todos. El narrador también es alguien frustrado, un artista que no ve hueco en la sociedad para el arte, planteamientos que muestra en el capítulo 11, donde declara que en lo sublime está en la naturaleza. La labor del artista es indagar hasta plasmar esa perfección. Esto es algo que se lleva diciendo desde hace tiempo. Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedias, hablaba de la verosimilitud de sus personajes, a imitación de la realidad. No es algo original del Fénix, pues ya Aristóteles en su Poética entendía la imitación de la naturaleza como medio para alcanzar el arte. El narrador ofrece además sus opiniones sobre la función de la literatura. Desecha las historias arquetipos que no iban más allá del propio pueril misterio, pretendidos hábiles enredos que se sueltan con un simple tirón, una postura en contra del arte por el arte que Jean-Paul Sastre ya propugnaba al criticar la novela del siglo XIX y al sentimiento burgués por no estar comprometidos con la transformación social, y que el mismo Ruiz Mata declara, ya fuera de la ficción, en su manual de escritura literaria. El escritor debe pertenecer a la vanguardia de la sociedad, pero el narrador del Gnomón y el péndulo es también alguien desterrado a ese pueblo de personajes fracasados. Tan solo es un observador de la rutina de Juan, de la patrona del prostíbulo, de los habitantes del casino y de la atractiva confitera del pueblo, a quien se imagina mientras Laura, una suerte de amante poco agraciada, lo masturba mecánicamente durante sus encuentros. Todo lo relacionado al sexo en la novela se presenta de manera infausta. Cuando Juan espía a la pareja del río mientras tienen relaciones, la narración disecciona los cuerpos de los amantes. Muslos, labios, caderas, cintura, pezones, axilas. Esta es la perspectiva cubista que la mira de la escopeta ofrece al porquero, enajenado por perder el colgante que su madre le dio antes de morir mientras escapaba de ser sorprendido observando a la niña del río. El colgante es un amuleto que poco ha hecho por Juan. Con todo, es una de las causas por las que este se plantea accionar el gatillo. Si ahora le pegase el tiro, le separaría los testículos, le sajaría el falo, le entraría a ella por la vagina, le abriría el útero, destrozaría las trompas, hasta que el perdigón se pudiese parar en algún puto lugar de su interior, quizá en los pulmones o en el mismísimo corazón. Pero el llanto de la niña desvía la atención de Juan, que cambia de parecer y se dispone a guardar el arma. Para el porquero, la niña era inocente, aún no había tenido tiempo de corromperse por el desgaste de la vida. Juan decide no hacerle daño.
Así vemos que, junto al sexo, la violencia es otra constante en la novela. Tanto la escopeta como la navaja que porta Juan son compañeras durante el transcurso de su historia. Muy conocido es el principio dramático denominado arma de Chekhov, que establece que si en una narración aparece un elemento, este debe ser empleado. Si alguien porta un arma, alguien debe morir a causa de un disparo. Pero Ruiz Mata emplea las armas en la novela como símbolos. Una vez más acudimos al estudio de López Ramos, donde se propone que hay cierto erotismo en la relación del porquero con estas. Ya vimos el excesivo esmero por la limpieza de la escopeta, a lo que podemos añadir la seguridad que le infunde la navaja, pero estas nunca acaban con la vida de nadie. A Juan no le faltan oportunidades. Cuando es descubierto por uno de los puteros mientras miraba desde otra de las habitaciones del burdel, es golpeado y humillado. Decide tomar venganza, aguardando más tarde entre la vegetación cercana al prostíbulo para acabar con el agresor. Juan continúa atento, con el cuerpo dolorido pero atento, con la rabia contenida en la garganta pero atento. Atento hasta que sus ojos se cerraron y su cuerpo buscó acomodo en la zanja. El sol deshizo todos los fantasmas que la noche había elaborado con tanto esmero. Ya ni putas quedaban. De igual manera, cuando las prostitutas del lugar lo encierran para magrearse con él contra su voluntad, Juan muestra deseos de vengarse, pero se limita a dar navajazos al tronco de un árbol, cada vez con más llanto y rabia. La vida de Juan es el estándar del fracaso, pero esta degradación a la que se ve sometido va más allá del mismo, incluso de su familia. La historia del porquero se encuentra dentro de este pueblo innominado que no va más allá de la intrahistoria. Pero las causas de su estado actual tienen un claro componente histórico. Ruiz Mata nos cuenta mediante analepsis la historia de los padres de Juan, matrimonio que se vio obligado a tomar parte en la Guerra Civil Española. De su padre Paco sí se nos cuenta su lugar de origen, en un periodo en el que los agricultores andaluces subsistían yendo de un lugar para otro. Paco contrajo matrimonio con Pilar y cuando llegó la guerra se unieron al bando republicano. Se trasladaron a Badajoz. Allí tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de la guerra. Bajo el mando de Juan Yagüe se produjo el asesinato de más de 4.000 personas. El marido se mantuvo en el frente mientras la mujer, embarazada, ayudaba a los heridos. Tan pronto como se dio la noticia de la masacre, Pilar se saltó el toque de queda para conocer noticias de su marido, siendo apresada por guardias que la violaron sin pudor. Pilar quedó viuda estando ya embarazada de Juan, y tras la guerra su posición de madre soltera le auguró el rechazo de la sociedad. Tras esto, se vio obligada a ejercer la prostitución para mantener así a su hijo, único consuelo que le había dado la vida. De esta manera alimentaba a Juan gracias a las ganancias de los hombres que acudían a ella. Precisamente uno de ellos fue el que le regaló al joven la enciclopedia ilustrada que consultaba a menudo. Sin embargo, a pesar de las precauciones tomadas por Pilar, Juan terminó percatándose de que algo pasaba en el cuarto de su madre. Una noche salió por su ventana y desde fuera contempló cómo un hombre grueso estaba encima de ella y ambos cuerpos se movían como excitados. La visión perturbó a Juan, como lo haría las noches siguientes en las que volvería a salir por la ventana y vería a su madre con otros hombres. Durante el día repudiaba las manos de su madre, aquellas que en la noche sostuvieron el falo de un hombre indeterminado y que por el día le ofrecían un bocadillo para alimentarse. El joven Juan se sentía desesperado por la contemplación de aquellas escenas y por las sensaciones desconocidas en su cuerpo. Llorando, Juan regresó a su cuarto y al meterse en la cama y ponerse boca abajo sobre el colchón, notó que a él también le crecía algo entre las piernas y que estaba a gusto allí presionado entre la cama y su cuerpo, como antes la madre tenía presionado el de aquel hombre. Más adelante encontramos que una noche se sorprendía a sí mismo con el falo fuera y estrujándoselo entre las manos mientras miraba por la ventana. Nos encontramos ante alguien con un complejo de Edipo mal gestionado, en la que la imagen de la madre queda erotizada en los deseos de Juan. Pero recordemos que, al hablar de las armas, destacamos que el porquero nunca llega a hacer uso de ellas. Aceptando la relación erótica entre estas y su portador, debemos establecer también paralelismos entre el uso de estas armas con el del falo. Y es que, de la misma manera que Juan no dispara ni hunde la navaja contra nadie, tampoco llega a correrse. No se menciona que lo haga cuando observa escondido en el prostíbulo, no lo hace cuando sufre la humillación de las prostitutas, tampoco mientras espía a la pareja,
ni siquiera en las noches en las que se masturbaba frente a la ventana de su madre. En la escena en la que soba a la cerda no existió ni penetración, ni eyaculación, ni orgasmo. Si bien no hay consenso definitivo en la línea que separa una parafilia del mero interés sexual anormal, se suele sostener que la primera queda establecida cuando el objeto sexual lleva al sujeto al orgasmo. No es el caso de Juan, quien no va más allá de la mera excitación. Podríamos considerar que ese miedo a la pérdida del falo, referente al complejo de Edipo, se mantiene en su inconsciente. Al pensar en la niña de la pareja del río, hace esfuerzos por vetar pensamientos indecentes. Su interés por la niña no tenía que ver con el sexo, sino con otra atracción que él desconocía y le recordaba la lejana relación con su madre. Uno podría plantearse, tras este análisis, cuál es el compromiso que Ruiz Mata establece en la novela. ¿Qué nos quiere mostrar en este trastornado porquero y rechazado de la sociedad cuyas mayores posesiones son sus armas, el collar de su madre y un criadero de cerdos con el que subsiste en un ambiente repulsivo? En este planteamiento se mueve también el narrador del Gnomón y el péndulo, cuando un domingo observa la llegada del obispo. A él se acerca don Manuel, un banquero que, bajo su apariencia de éxito, guarda el fracaso de una homosexualidad no declarada. Otro fracasado que se ha visto obligado a permanecer en el pueblo. Piensa en Manuel Bueno, el párroco del San Manuel Bueno mártir de Unamuno, y entiende que son las apariencias las que hacen que la gente conviva con la frustración. Recuerda a los alumnos que ha tenido como profesor, en los que ejerció la mala influencia que le llevó a él mismo a la incapacidad de expresarse por medio del arte. Decide que no volverá a dar clases, se quedará en el pueblo, su aurea mediocritas particular, donde tan solo se nutrirá de la cultura, lo único que puede regenerar al ser humano. Cuando llega a la pensión en la que se hospeda, se encuentra con un envío a su nombre. En el interior del paquete está el material necesario para sacar de dentro lo que tanto tiempo lleva esperando. Vimos que Juan también hace de la cultura su medio de escape a través de la lectura de la Enciclopedia Ilustrada. El último capítulo de la novela retoma el ambiente nocturno de su inicio, cuando llegó la pareja al río. Tras dejar de leer y salir al exterior, decide visitar el lugar en el que los vio fornicar, pero se encuentra con que ha habido un tiroteo. La pareja, quizá buscando escondite en el lugar, había sido acribillada a tiros. Tan solo quedaba la niña, viva y lesa, pero con los ojos cerrados por el sueño. Volvió a la casa y el hombre se acostó al lado de la niña sin rozarla, sin querer molestar sus sueños con inoportunas caricias o movimientos. Cerró el pestillo para evitar posibles sorpresas, como hacía Pilar. Se quedó dormido enseguida. La fortuna lo había premiado en su sorteo, otorgándole una paternidad que nunca había ni remotamente soñado. Una solución a tantos años de abandono, una luz en su túnel de oscuridad. La decisión de cuidar y perpetuar la inocencia de la niña es el remedio con el que Juan suple tanto la degradación de su psique como la vital. Es un final para el porquero que recuerda las de los dramas de Buero Vallejo, en los que la perpetuación de la esperanza queda en manos de sus personajes. La escopeta de Juan se oxida, al igual que el collar de su madre, pero el arma no queda en herencia para la niña, sino olvidada, rompiendo así los males familiares. La última mirada de Juan hacia la niña, que día a día se va habituando a su nueva vida, no es la primera del sospechoso pedófilo de otros tiempos. Es una de ilusión. El fracaso es una casilla en la que caemos por diversos motivos, pero una de tantas de las que se compone el tablero de la vida. Cada avance va desgastando nuestras fichas, pero siempre hay motivos para seguir jugando a este juego, para seguir tirando los dados con la ilusión de ver qué nos depara el destino.